para ello nos acompaña el día de hoy el doctor Hugo Plata. Muy Bienvenido buenos días. y feliz martes. Buenos días. Aquí están con un poquito de frío, Sí, pero sí. muy listos para empezar a platicar de Un este gran tema, doctor, padecimiento, claro. importante, que yo creo que pues más que eso debemos estar informados, ¿no? Y también la forma pues más común de prevenirlo. Hablemos de la trombosis. Primero definamos qué es. Bueno, trombosis es la formación de un coágulo en algún vaso sanguíneo. Los vasos sanguíneos sabemos que son venas o arterias. ¿verdad? Y en cualquiera de los dos tipos de vasos sanguíneos se puede formar un coágulo por algunos factores de riesgo o por procedimientos quirúrgicos, sobre todo de abdomen hacia abajo. Entonces es muy importante que se detecte a los pacientes que tienen una predisposición a formar coágulos, ¿no? Hay factores de riesgo, además del proceso quirúrgico, también puede haber tabaquismo, por ejemplo, Doctor, justo obesidad. ese tema quería hacer yo una pregunta. He escuchado, por ejemplo, que cuando la gente viaja, no sé si son mitos o realidades, viaja mucho en avión, algunos deportistas les ha pasado, que pueden ser estos factores de riesgo para Es para un crear factor de riesgo coágulo. si la posición sedente o sentado durante Sedentario. mucho tiempo provoca algo que se llama éstasis circulatoria. La sangre no fluye con la misma velocidad y este proceso de que se alenta el regreso sanguíneo puede hacer que se forme un coagulito en gente que tiene alguna lesión en un vaso sanguíneo o que tiene predisposición. Por ejemplo, los pacientes diabéticos tienen mucha predisposición a formar coágulos o trombos. Entonces, se forma el trombo y depende del vaso sanguíneo que esté obstruyendo, ya sea vena o sea arteria, pues son las complicaciones que puede generar. Los trombos venosos producen una disminución en la velocidad de regreso de la sangre hacia el corazón. ¿Sí? Y los trombos arteriales, esos son más peligrosos porque obstruyen la circulación de la sangre oxigenada. Entonces, si de pronto en una extremidad se forma un trombo o un coágulo y es un vaso sanguíneo arterial, puede ser que la parte que está por abajo de la obstrucción pues empieza a sufrir hipoxia, o sea, disminuye la circulación de sangre y la oxigenación y puede haber muerte del tejido que está por abajo, ¿no? Por ejemplo, doctor, ¿las varices tienen algo que ver con los trombos? Tiene mucho que ver, sí, porque las varices significan que las válvulas que favorecen el regreso sanguíneo hacia el corazón pierden esa capacidad de esa elasticidad, entonces se hacen como flojitas y se agolpa la sangre en el vaso sanguíneo y el vaso sanguíneo tiende a deformarse. Esa es la varices, ¿no? La varices es un vaso sanguíneo venoso deformado, ¿sí? Entonces es una enfermedad que tiene que ver con las venas, que tiene que ver con las arterias, que tiene que ver también con el coágulo que ya decía, pero ¿cuál es el efecto que tiene en el cuerpo? Ya que está este coágulo, ¿hacia dónde se va? ¿Cuáles son los peligros? Que hay dos tipos de coágulos, los que se forman en el lugar y que permanecen ahí obstruyendo y no se desprenden. Claro. Pero cuando se desprenden ya se vuelve un émbolo. ¿Sí? ¿La embolia? ¿Tiene algo que ver con la embolia? Sí, claro. La embolia es Por eso el se llama así, el viaje de un trombo que se desprendió del vaso sanguíneo hacia otro lugar, ¿no? Entonces eso ya se llama tromboembolia. Ahora, los síntomas que podría tener o desarrollar una persona para darse cuenta y poder pues ir al centro de emergencia, centro de salud más cercano y actuar de forma rápida, ¿cuál sería? Los síntomas varían de acuerdo al vaso donde se formó. Si es arteria, es piel fría, dolor, ¿sí? Y que una piel fría por abajo de la obstrucción del vaso empieza a sufrir cambios de hipoxia. De coloración, palidez, piel fría, mucho dolor y la ausencia de pulso por abajo de la obstrucción. Se siente. Sí, porque ya no está pasando la sangre. Eso generalmente es un cuadro agudo, ¿no? Ahora, los trombos arteriales tienden a desprenderse más fácilmente y entonces si son de extremidades viajan hacia el corazón y primero pasan por el sistema pulmonar, entonces es lo que se llama la tromboembolia pulmonar. Peligroso. Entonces, una tromboembolia pulmonar significa que un trombo se desprendió de una extremidad de un vaso arterial Y se fue. y llegó a pulmón y obstruyó ahí la circulación pulmonar. Eso es la tromboembolia pulmonar. Pero también hay la tromboembolia que se desprende de un vaso de la parte superior de una arteria, de la parte superior del tórax y que se va a cerebro. Entonces ya es una tromboembolia cerebral.
¿sí? ¿Hay algo que podemos hacer para prevenir este tipo de coágulos? Y además, ¿todo mundo puede tener esto en su cuerpo? O sea, ¿todo el mundo le podría dar o es alguien específico? Bueno, estaba yo comentando los factores de riesgo, ¿no? Entonces, los pacientes que van a ser operados de alguna cirugía abdominal o de extremidades deben de tomarse medidas de prevención importantes para que no se formen unas medias, coágulos. ¿no? Hay exactamente unas medidas que favorecen el retorno venoso y eso evita que haya esa éstasis venosa que se forme los. Esa es una. Claro. Otro, pacientes que son cardiópatas, que tienen problemas cardiovasculares, tiende a producirse en la aurícula izquierda algunos pequeños trombitos que se pueden desprender e irse hacia el cerebro. Y entonces esos pacientes que deben de estar anticoagulados permanentemente. Entonces hay factores de riesgo, por ejemplo, pacientes diabéticos que tienen ya problemas vasculares importantes, deben de estar normalmente vigilados de la circulación para que no se formen problemas trombosos. Entonces, postquirúrgicos, los fumadores, por ejemplo. Claro. El tabaco, entre las miles de sustancias que contiene, tiene unas de ellas que producen un daño en la pared interna de la arteria, le hacen como baches, para que me entiendan, y ahí se favorece que se formen los trombos. Entonces el tabaquismo es un factor de riesgo muy importante que sumado a otros como obesidad, es otro de los muy, muy importantes, obviamente diabetes y también hipertensión arterial. Son factores de riesgo para formación de trombos. Entonces identificar el caso y poder hacer prevención en pacientes que están expuestos a este tipo de padecimientos. Por supuesto, y que se acerquen a su especialista. ¿De quién sería? No, el médico de primer contacto debe de identificar estos factores de riesgo y dar recomendaciones preventivas. Con un cardiólogo posteriormente. Así es. O quien va a ser sometido a cirugía también debe estar controlado por el médico de primer contacto. Claro. Muy bien, doctor Hugo Plata, muchísimas gracias por esta información tan importante. Definitivamente ya nos ha dejado muy claro todo lo que tiene que ver con esta enfermedad.